reconociendo nuestro límite. Ya. ¿Cuándo es que nosotros podemos entender que este problema ya está como que fuera de nuestras manos? Sí, y eso es, bueno, eso viene con el escuchar. Ya cuando uno está escuchando para entender el por qué la persona pidió una cita o está pidiendo hablar con uno, ser aconsejado, en el escuchar lo que ellos están diciendo, en escuchar un poco de su trasfondo de eso, uno ya va a categorizar ese caso, ¿verdad? Ese caso. Y yo voy a empezar con este punto. Es hay casos que uno tiene que identificar que son crónicos y de riesgo de la salud y bienestar de la persona, que deben ser referidos a profesionales. Ok, ¿cómo? Un caso de salud mental. Yo sé que a veces no se habla en la iglesia, porque lamentablemente todo es opresión del diablo o espíritus inmundos, que sí es cierto, el diablo oprime, y sí es cierto, los demonios toman ventaja de situaciones para oprimir ¿verdad? Y traer, confundir, distorsionar, pregar, etcétera, etcétera. Y eso se ha visto en la Biblia, ¿verdad? Donde Jesús ha reprendido demonios y mentes han sido libres, libertadas, aclaradas. O sea, había una manifestación clara que había una distorsión de la realidad de esa persona, por asunto de estos espíritus inmundos, y Jesús fue y lo liberó. Pero no se puede darle todo el caso que todo el mundo tiene un demonio, especialmente si están profesando y están dando frutos de salvación, que son creyentes en Cristo. Porque ahora hay que hablar que si los creyentes pueden ser poseídos por demonios, que no hay base bíblica si es un creyente verdadero. Entonces, si estamos hablando de un creyente verdadero de su iglesia y está demostrando que hay eh, ¿verdad? Los síntomas de esquizofrenia, de la enfermedad bipolar, de una depresión extrema. Entonces, yo creo que nosotros como consejeros, a no ser que usted tenga licencia académica como terapista clínico, tiene un derecho de referir esas personas a los profesionales. Ora con ellos, obviamente usted va a orar con ellos y usted va a pedirle al Señor, dame discernimiento sobre lo que es esto. Y si hay un espíritu inmundo que está operando y está tratando de ¿verdad? Distorsionar esta mente, lo reprendemos y pedimos por claridad de la mente, ¿verdad? Y Dios hace esa obra. Pero si verdaderamente hay asuntos biológicos, cognitivos, por diferentes factores, nosotros tenemos que identificar eso y saber, ahí no nos podemos meter, porque si lo metemos ahí es un riesgo grande para uno como el consejero, tanto para la persona que va a ser aconsejada, porque quizás ellos necesitan un medicamento, algo para ayudar en su vida. También yo creo que si uno está presentado con una situación de suicidio o violencia o homicidio, hay que ser prudente y entender cuándo se tiene que referir a las autoridades debidas y no decir, bueno, esto se va a resolver con oración, y mandarlo a su casa. Eso sería irresponsable de nuestra parte. Y uno tiene que hacer eso claro en el principio, cuando estamos hablando, ok, esto es una consejería bíblica, esta es la intención de esta consejería, uno también tiene que decir claramente si hay alguna cosa que se ve o se presenta que es ilegal, que pone a la salud y el bienestar tuyo o de otra persona en riesgo, es mi deber, ¿verdad?, llevarlo a las autoridades debidas. Pero yo creo que eso es uno de los puntos de reconocer nuestros límites, ¿verdad? Nosotros oramos y lo llevamos a la palabra, pero también hay que ser consciente que hay sí personas en nuestras iglesias que lideran
con los asuntos de salud mental. Y no todo puede ser, se fue con una oración. Sí, porque es lo mismo. Yo lo compararía con alguien que, vamos a suponer que está dentro de la iglesia, se cae, se da un cantazo bien fuerte en la cabeza. Yo no soy cirujano. Ya. Yo no Right. puedo ahora comenzar, a menos, ¿verdad?, que lo fuera, pero ahora mismo yo no puedo hacer una operación, una cirugía necesaria, ¿verdad? Pues tengo que llevarlo Sí. a los debidos recursos, que es el hospital. Y así también trabaja con la mente y Yes. y con salud mental. Hay momentos que, como me gustó lo que tú traíste, porque si reconocemos que hay una persona que está dando fruto, que es una persona verdaderamente fiel a Dios, pues uno tiene que reconocer que hay un tipo de salud mental en esa área. Ahora, como que estamos en esta temática de reconociendo nuestros límites, Moisés, la audiencia se está conectando y están preguntando y me están trayendo preguntas buenas. Así que tengo a mi amigo Stervin Vargas que hace esta pregunta. Okay. Que dice, ¿cómo manejan situaciones en las cuales la consejería matrimonial no está siendo efectiva? Ok. Y yo le digo esta advertencia a todos. Si no sabemos la respuesta, la buscamos. Porque también eso es el rol del consejero. Inventarse respuesta por quedar bien o por sentirse bien. Y nada. Pero en esta pregunta, ¿cómo manejan situaciones en la cual la consejería matrimonial no está siendo efectiva? Ok. Hay algunas cositas que nosotros vamos a hablar sobre los límites, cuántas sesiones, eso va a venir. Pero en el momento, ¿verdad? Uno no puede estar seguro que la consejería, en este caso matrimonial, va a dar resultado al fruto. Porque esto es dependiente a dos personas que se tienen que someter a lo que la palabra de Dios le está pidiendo. Y ese sometimiento no va a venir porque tú lo deseas como un consejero, ¿verdad? Aunque tú lo puedas desear, aunque tú lo puedas verbalizar, todavía estas personas toman la decisión por sí mismos en decir, yo me voy a someter a lo que la palabra de Dios me está diciendo. Ok. Si no se quieren someter, es aún ahí donde el consejero, porque es consejería bíblica, tiene que llamar a la luz la rebeldía. Entonces, si no te quieres someter, entonces hay un problema del corazón que está rebelde a lo que Dios está pidiendo. Y es otro enfoque de una consejería más profundizada a una realidad que quizás la persona misma no se ha dado de cuenta. Quizás cuando uno dice, ¿y por qué no te quieres someter a la palabra de Dios? Ojo, si dicen ser creyentes, eso es un problema. Un creyente que no se quiere someter a la palabra de Dios es un problema. Y es ahí donde uno tiene que traer conciencia. Bueno, tu problema es mucho más que tu esposo o tu esposa. Tu problema es tu corazón. Entonces, ¿qué hay en tu corazón que te está dando un rechazo a la palabra de Dios? Entonces, si la pareja no quiere someterse, entonces es aún donde uno tiene que sabiamente saber, ok, hemos hecho todo lo que podemos hacer, le hemos dado herramientas adecuadas y bíblicas, pero no se puede seguir ejerciendo tiempo a un matrimonio que simplemente no va a querer cambiar y someterse a la palabra de Dios. Y si se hubiese dado el caso que uno desea así y el otro no, entonces uno puede todavía bregar con la persona que está disponible, pero aún así hay que tener parámetros en eso. Pero yo creo que cuando estamos hablando de consejería bíblica, esto siempre nos va a llevar a la raíz, al raíz del problema. Y es ahí donde el consejero tiene que estar percibido a entender que a veces uno va a ir más allá del problema inicial que trajeron.
uno va a entender que, wow, esta persona no tiene una relación con Dios verdadera. Y nosotros estamos llevando la palabra y pidiendo que se someta a una palabra que ellos no tienen como autoridad en su propia vida. Entonces, hay que a veces navegar, como dije, los pensamientos son profundos y hay que navegarlos con inteligencia, pero eso diría yo. Hay que tener un límite de consejería, que vamos a hablar, y entender que a veces uno va a llegar a ese parámetro con éxito y a veces va a llegar a ese parámetro sin éxito. Y más luego te voy a decir por qué uno debe de poner un pare en un cierto momento. Sí, yo creo que es también nosotros como pastores y consejeros tenemos que trabajar con nuestros corazones de no dejar que el ego tome control de decir, no, es que yo puedo resolver esto. Ya, ya. Y a veces yo creo que son los mismos consejeros que no queremos soltar la situación Sí, sí. porque por miedo de sentirnos menos pastores, por miedo de sentirnos menos capaces. Yo creo que también tiene que haber un momento que nosotros tenemos que mirarnos al espejo y entender que Sí. esto no me hace una menos persona. No, definitivamente. Y ese era el punto que iba a hablar. Hay que entender los casos donde uno no tiene el entrenamiento para aconsejar en un área específica. Y como tú estabas diciendo, Abimael, no te debes de sentir mal sobre eso, ¿verdad? Y recuérdate, yo le digo esto a los pastores, tu oficio primordial es pastoreal, no concejal. No quiere decir que no vas a aconsejar. Va a tener momentos que hay que aconsejar y tienes que estar listo y preparado para aconsejar. Pero el ministerio al oficio de el pastoreado es alimentar, ¿verdad? Nutrir a la congregación, a las ovejas, al rebaño de Dios con la palabra de Dios. Y eso conlleva tiempo de estudio y de oración. Entonces, la consejería es parte del ministerio, pero no es el ministerio. Y cuando uno entiende eso, uno pone en perspectiva correcta de que hay algunos asuntos donde yo no me siento cómodo o yo entiendo que no tengo el entrenamiento correcto y está perfectamente bien. Y yo decirle a una persona, mira, en este caso, obviamente voy a orar contigo, pero no percibo que puedo ayudarte como es debido que te ayude. Vamos a buscarte recursos. Pero en el otro lado, cuando hacemos eso, el pastor responsable siempre va a mantenerse comunicado con la persona. Muchos casos es que, yo no puedo con esto, no sé qué hacer, te voy a mandar para otro pastor. Ok, está bien, que esté preparado. Y lo dejan. Y es como, ya me libré de esta responsabilidad. No, si es tu oveja, si es de tu rebaño, si vino a ti, tú tienes una responsabilidad de decir, mira, aquí está el nombre de este pastor o este consejero, quien sea, pero no te preocupes, yo me voy a comunicar contigo y tú le das el número de teléfono mío a ellos para que ellos se comuniquen conmigo para ver cómo todo va respecto a tu situación, porque en fin, la responsabilidad es mía de saber que tú estás siendo cuidado bien. Pero hay que reconocerlo, como tú dijiste, Abimael, no tenemos respuesta para todo. Y hay que dormir en paz, sabiendo que uno puede decir, mira, en este caso, yo no sé. Lo otro que diría en reconociendo nuestro límite es, si no hay tiempo adecuado para aconsejar, no se debe de hacer. Y eso es lo que estamos hablando, de traer la persona por 15, 10 minutos y dime lo que hay, a ver cómo podemos resolver y ya salte. No, no se debe hacer, porque son personas, uno, con problemas y necesidades reales, aunque no sea tu problema o tu necesidad, son reales para ellos. Y esto va al punto de la compasión, ¿verdad? Ellos necesitan que alguien le escuche para traer la ayuda y para traer una resolución, ¿verdad? Un guía para llegar a eso. Si no hay tiempo adecuado, no aconseje.
busque a alguien que te pueda ayudar, otros recursos que puedan así hacerlo, que tomar tiempo adecuado para hacerlo. Otra área es cuando en nuestro límite como consejero es casos cuando la persona se envuelve dependiendo del consejero, ¿verdad? Hay casos donde uno empieza a aconsejar a la persona y ahora todo es, no, tengo que hablar con esta persona, tengo que sentarme con esta persona y no solamente cada un día o el otro día, ahora es todos los días y ahora ya una persona está demostrando una dependencia sobre el consejero. Ahí es donde uno tiene que decir, espera, esto tiene su riesgo y esto puede convertirse en algo que yo no pueda controlar, ¿verdad? Que yo no pueda controlar y es ahí cuando viene la prudencia en decir, estoy escuchando, estoy envuelto, pero esta persona está muy dependiente de mí. O sea, si alguien te está llamando constantemente y ¿qué tú crees sobre esto? Y todo es una decisión para tomar de ellos. Uno sabiamente tiene que dejarles saber, bueno, en este caso, ¿verdad? O buscamos ayuda adecuada profesional, o mira, hermano o hermana, ¿verdad? Yo creo que hemos compartido, yo creo que hemos demostrado, yo creo que queremos que usted ponga en práctica lo que hemos hablado. Una cosa interesante, Abimael, es que lamentablemente, y es la realidad, yo sé si cuando uno va a decirle a la persona, y entiendo perfectamente bien, para buscar consejería profesional, eso es un costo, eso se entiende. Y cuando la persona van ahí y le dan la factura, $80, $100, 125 por hora, no, yo me quedo con mi problema, ¿verdad? ¿Se entiende? Pero al otro lado, cuando la iglesia y el pastor le están ofreciendo esto como un ministerio pastoral y ministerio de la iglesia, a veces la gente se aprovechan, ¿verdad? Porque dicen, bueno, no me están cobrando nada, entonces yo le voy a sacar el jugo a esto. Y es ahí donde el pastor tiene que sabiamente discernir, ¿verdad? Discernir de que hay gente que se van a aprovechar. Y si tú y yo los dejamos, nos consumen y se van quejándose. Gracias por haber sintonizado nuestra programación. Invitamos a que se suscriba y no se olvide de tocar la campanita para que reciba todas las notificaciones de nuestro contenido, que yo sé que va a ser de grande bendición para tu vida. También nos pueden seguir en nuestra página de Facebook, Pastor Abimael Ayala Podcast, ¿verdad? Y dele like y comparta con sus amistades, con sus familiares, ¿verdad? Para que sea parte de esta experiencia. Y si usted consume sus programaciones por vía de audio, puede escucharnos a través de Spotify y Google Podcast. Spotify y Google Podcast.